Hola, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva charla de ciencia. Soy Cecilia Zeta del proyecto Divulgación de la Ciencia. Les doy las gracias por acompañarnos. Antes de que se me olvide, les digo a quienes nos esté siguiendo por Facebook o por Instagram que nos hagan algún comentario, pregunta, si es de su interés para nuestra participante invitada maravillosa del día de hoy. Pues le doy la bienvenida a la doctora Angélica Camacho. Gracias por atender esta invitación. Bienvenida. Muchas gracias. En esta ocasión vamos a hablar de interculturalidad. Pareciera que es un término que lo enfocaríamos en el ámbito de la biología, que es el campo que ella estudió, pero en realidad vamos a ver que tiene que ver con mil cosas y es un tema súper interesante. Yo lo empecé a conocer desde la cuestión de los derechos humanos y de las cuestiones de la violencia de género. Y a partir de eso descubro que es un mundo impresionante y tuvimos oportunidad, como le comentaba la doctora Angélica hace unos minutos, de platicar con Jessica Gutiérrez de la Unidad de Prevención de la Violencia aquí en la Unidad Xochimilco, que tiene que ver con el respeto al ser diferente, al otro, ¿no? Y en este caso abordarlo ahora desde las ciencias naturales, desde la biología, con la experiencia que tiene nuestra invitada, pues va a ser todo una experiencia entenderlo. Les voy a decir quién es Angélica Camacho Cruz. Ella es egresada de nuestra maravillosa UAM Xochimilco de la licenciatura en biología, es maestra en ciencias en desarrollo rural y recursos naturales por el Colegio de la Frontera Sur, es profesora de la licenciatura y a nivel posgrado con perfil PRODEP desde 2010, perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores. Siempre es bonito saber que nuestros egresados son parte del SNI, que es todo un proceso, un reto de ser ingresado y después de conservar y estar produciendo conocimiento para compartirlo con el mundo. Y es lo que hace ella.
Ha gestionado y ejecutado financiamiento financiamiento nacional e internacional para diversos proyectos de investigación básica y aplicada con énfasis en la restauración de ecosistemas, desarrollo rural, conservación de la biodiversidad y vinculación comunitaria. Ha planificado e implementado programas de manejo y conservación y restauración de territorios montañosos en Chiapas, y desde 2008 es docente en la licenciatura en Turismo Alternativo, impartiendo asignaturas como Ecología, Biodiversidad, Ecoturismo, Interpretación del Patrimonio, Educación Ambiental, Estadística y seminarios de titulación en la Universidad Intercultural de Chiapas, que es un proyecto muy, muy sofisticado, yo digo, pareciera que no, pero para atender las necesidades de las comunidades en Chiapas surgidas después del movimiento de 1994, ¿no? Y bueno, tiene un currículum sumamente amplio. Se ha desempeñado como asistente de investigación, coordinadora de licenciatura, jefa de departamento, directora de división, coordinadora de gestión de la calidad y secretaria académica de la misma Universidad Intercultural. Es fundador y directora ejecutiva de la Asociación Civil Biodiversidad, Conservación y Restauración, y ha coordinado muchísimas cosas, ha publicado muchos artículos indexados, arbitrados, autora de 15 capítulos de libro y 2 manuales, y actualmente pertenece al cuerpo académico 06, Estudios de Género e Interculturalidad, a la Red de Sistemas Agroalimentarios localizados en México, a la Red Académica Mexicana de Turismo Alternativo y a la Sociedad Científica Mexicana de Ecología, y actualmente está como invitada académica dentro de la UAM Xochimilco en la licenciatura en Biología, de lo cual nos va a platicar. Pero cuéntanos, Angélica, después de este currículum tan amplio, y todo el trabajo que has hecho, que es muy conocido, ¿qué es esto de la interculturalidad? Bueno, primero agradecer aquí a toda la UAM, a toda la gente que asiste a este programa, a ti por la invitación, a la doctora Tere, que estuvimos recientemente conversando para realizar esta charla. Y bueno, ya entrando en materia sobre este tema de la interculturalidad, pues déjame compartirte que en realidad es un proceso inacabado. Es un proceso de trabajo permanente en donde hay que ir buscando ese diálogo, esa vinculación y ese trabajo cotidiano que permita llevar a consensos. A partir de esos problemas, de esos conflictos, empezar a generar estrategias que permitan avanzar en diferentes problemáticas, ¿no? Entonces, ahí la importancia de lo que comentabas hace un momento, Ceci, de no solo se aplica esta parte de la interculturalidad en el tema de género, en el tema de pues los pueblos originarios, de las lenguas, que por cierto hago un paréntesis, el día de hoy es el Día Internacional de las Lenguas Originarias, de la lengua materna. Y bueno, en México tenemos más de 68 lenguas originarias y 250 variantes, entonces esa es una parte de la interculturalidad, ¿no? Que el día de hoy se está pues conmemorando y visibilizando, que es lo más importante, ¿no? Exacto. Oye, pero ¿y cómo llegas tú desde la biología? Tú estabas estudiando aquí biología, entraste porque te gustaba el agua, los pajaritos. ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿Y cómo fuiste a dar a este ámbito de la interculturalidad? Sí, la verdad fue azares del destino. Sí, aquí estudié la carrera de biología y siempre me incliné por los sistemas terrestres más que por los sistemas acuáticos, por el tema más de bosques, de plantas, de aves, de mamíferos. Y bueno, pues ahí fui buscando los trimestres correspondientes para el tema más terrestre. Después, una maestra de aquí, que ya se jubiló, que fue la maestra Nuri Trigo Boix, ahí en el Departamento del Hombre y su Ambiente, pues llegó, yo ya había terminado la licenciatura, hice el servicio social con ella y con el maestro también, Juan Manuel Chávez, que en paz descanse. Que ya murió. Y bueno, con ellos hice el servicio social y llegó la maestra Nuri en una tarde de café o de charla común, y me trajo el periódico
no voy a decir el periódico, pero bueno, el periódico, y me dice, que hay una convocatoria de una maestría en recursos naturales en Chiapas. Y yo, a ver, aplica, ¿no? Pues así fue, apliqué y yo estoy muy, muy agradecida y aparte muy sorprendida que en esa ocasión fue la única en que este Colegio de la Frontera Sur, que está ahí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, sacó la convocatoria y vino a la Ciudad de México. Ceci. Vino a la Ciudad de México a hacer las entrevistas, los exámenes. O sea, yo no tuve que pagar. No, pues si no, ¿cuándo iba yo irte hasta Chiapas a hacer los exámenes? Entonces, así fue que incursioné en Chiapas. Entonces yo dije, bueno, me voy a hacer una maestría. ¿Cuánto dura la maestría? 2 años. Pues yo me voy a regresar. ¿De qué año estamos hablando? Y estamos hablando del 97. Entonces ya cumplí más de 25 años en Chiapas. O sea, la mitad de mi vida ha estado aquí, en la Ciudad de México, y la otra mitad en Chiapas, ¿no? Entonces, así es como yo llego a Chiapas. La verdad es que no era una meta de quedarme, ¿no? Sí de estudiar y sí de preparar un poco más, pero hasta ahí, ¿no? Y cuando pues se dan ya diferentes oportunidades de quedarse, de hacer otras estancias, de trabajar y demás, pues es lo que me ha llevado a permanecer allá, ¿no? Claro, y lo que encuentras es un mosaico no solo medioambiental, ¿no? Muchas aves diferentes, muchos climas, sino esta cultura de cada grupo indígena que existe en la zona, que es diverso entre ellos mismos, y cómo lo abordas, porque entender, voy a estudiar un medio ambiente determinado, pareciera que es observarlo y decir, así está caracterizado, y en realidad tiene que ver con la gente que vive ahí, así es. Cómo lo vive y cómo es su imaginario, su cosmovisión. ¿Qué te Pues mira, al provoca? principio te estoy hablando de los primeros 10 años, era una visión muy natural, ¿no? Así como dices, enfocada al tema más de la restauración ecológica, de los procesos medioambientales que generan esos mosaicos, ¿no? Trabajaba yo con fotografías aéreas, no nada que ahora los drones, no era el papelito, la imagen, la foto, ortofotos, y bueno, ahí veíamos esos mosaicos, esa diversidad de paisajes. Veíamos la parte de la milpa, el bosque un poco intervenido, donde sacaban leña, tal, y los bosques más conservados, y así, ¿no? Ese mosaico que mi director de maestría y de doctorado, el doctor Mario González, les ha llamado paisajes abigarrados, ¿no? Paisajes que están en mosaico, como tú acabas de decir, ¿no? De diferentes manchas, de acuerdo a las coberturas y todo el trabajo que realiza la gente, ¿no? Entonces, pues yo me dedicaba a estudiar eso, plantas, cómo germinan, cuánto crecen, en dónde se les va mejor, ¿no? Y yo me hacía esa pregunta y se la decía a mi directora, decía, ¿y esto para qué? O sea, para publicar, sí, pero ¿y? O sea, yo como que sentía como esa necesidad de la aplicación. De salir de la aplicación, academia de salir, rígida. sí, o sea, que esto algún día va a servir, Angélica. Algún día, pues así se pasaron los años en el tema de la maestría, en el tema del doctorado, y bueno, la verdad es que sí, no, o sea, yo mis respetos para la ciencia básica las sigo haciendo, me gusta, pero siempre ya con esa visión, con ese pasito un poquito más profundo, ¿no? De para qué sirve eso, ¿no? A quién le va a servir y cómo va a funcionar y esa aplicación, ¿no? Entonces ya eso me lo dio, creo yo, a la hora de entrar a la Universidad Intercultural de Chiapas, ¿no? A la hora de que yo termino la maestría, termino el doctorado, sale hace rato me preguntabas y voy a comentar un poquito aquí al público de cómo nacen estas universidades interculturales, pues nacen a partir de una demanda de los pueblos originarios. En particular, sí, en Chiapas, del movimiento del 94, en donde dicen, bueno, ¿por qué a nuestros hijos no les dan una educación de primera calidad? ¿Por qué tienen que migrar a muchos lugares para que vayan a estudiar nuestros hijos? Incluso Chapingo, ¿no? Siempre se ha caracterizado por recibir muchos estudiantes de todo el país, ¿no? Entonces, esa fue la demanda, se generan estas universidades
que hoy por hoy estamos hablando de 14 universidades interculturales en 14 estados diferentes, ¿no? Básicamente estamos desde Baja California, que fue el año pasado, hace 2 años, hace un año, que se inauguró en Baja California, hasta Quintana Roo, ¿no? De Península allá a Baja California. Están distribuidas 14 universidades interculturales y bueno, todas consideran pues este tema que es el día de hoy, ¿no? La interculturalidad, y dicen, bueno, pues sí, ¿con qué se come? ¿Cómo se hace? ¿Y dónde está la receta para llevarla? ¿Ya quién la logró? Pues déjenme decirles lo que comentamos al principio del programa. Es un proceso inacabado, constante, permanente, en el cual la comunicación y la visibilización de los problemas, de los conflictos, es una de sus características. Claro. O sea, que no se oculte que hay problemas entre los profesores, que los estudiantes no están de acuerdo con la dinámica de trabajo que se está llevando, con las salidas al campo que se están proponiendo, o lo que se está vendiendo en la cafetería. O sea, en realidad, visibilizar esas problemáticas, dialogarlas, comunicarlas y llegar a un consenso. Sí. A eso es lo que estamos diciendo, que estamos en esta interculturalidad, y que recientemente, bueno, ya hace algunos años, una autora que se llama Katherine Waltz, ella menciona ya un término un poquito más elevado, dice la interculturalidad crítica, ¿no? ¿Cuál es esa interculturalidad crítica? Que realmente hagas la introspección de lo que está pasando, lo difundas, ¿no? Lo pongas sobre la mesa y lleguemos a diálogo, ¿no? Y que tú estás en desacuerdo, pues sí, pero yo realmente respeto ese desacuerdo. Claro. Y la situación más importante de la interculturalidad, creo yo, es esa comunicación y ese trabajo desde múltiples aristas que tiene que estar atendiendo cotidianamente, sí. ¿No? Sí, fíjate que hace mucho tiempo, cuando empecé este proyecto de divulgación, una de las cosas con lo que empecé fue con una exposición que era sobre la polemología. Es un área de investigación que existía aquí en las ciencias sociales, y conocía yo a los maestros que estaban ahí, y la primera pregunta fue, ¿y qué hacen? ¿Qué es eso de la polemología? Y justo me decían que era el análisis del conflicto desde las ciencias sociales en las relaciones internacionales. Cuando me puse a platicar con ellos, fue muy interesante porque nos dimos cuenta, bueno, yo me di cuenta, que el conflicto era parte de la esencia humana. Así es. Y que generalmente crecemos evitando el conflicto. Y cuando se evita el conflicto, estás tratando de negar una naturaleza. Una realidad. Una realidad, ¿no? Así es. Entonces lo que explicamos es que el conflicto existía desde que el ser humano se da cuenta que es finito y que no quiere ser finito. Y empiezas a ver que en el arte, en la comida, en las relaciones interpersonales, sí, en el estudio de una disciplina, en todo es una característica de las relaciones de la persona con el otro, con su naturaleza, con su entorno, y una cuestión de interculturalidad es entender que existe el conflicto y que a partir de eso podemos construir lo que sea, pero respetando entonces que el otro es diferente de lo que yo soy, y que vamos a traer la tolerancia para compartir. Sí. Y creo que eso es el reto en estos momentos de la vida. Es un reto. Sí. Definitivamente es un reto, porque te digo, cuando lo hablamos, ¿no? Lo platicamos, incluso entre amigos, entre colegas, así dices, bueno, pues sí, lo vamos a llevar a cabo. Pero se te presenta en el aula, ¿no? Se te presenta cuando vas en la parcela. Sí, no, deja ya, o sea, vamos a la parcela, es todo, o sea, desde que entra uno, y yo, te mencionabas hace un rato de cómo se dio esta relación con la interculturalidad y demás, pues yo entraba a las comunidades y siempre iba acompañada de un traductor. Y siempre me acompañaba un compañero de campo, sí, pero de la comunidad. Sí. Entonces ya se expresaba en la lengua tzotzil, el talcho, el soquetojolabal, donde estábamos trabajando, y levantábamos la información y hacíamos, ¿no? Pero yo decía, realmente me está
me está diciendo eso que me está traduciendo el otro. Ajá. Y yo realmente le quiero expresar algo de manera directa, pero ¿cómo lo hago, no? Entonces, todos esos desafíos, esas problemáticas es que nos enfrentábamos hasta que ya llegamos a un punto, pues sí, de entrar a cursos de las lenguas originarias, de más o menos ya entender lo que te están diciendo y de qué manera mínimo saludar, dar las gracias, expresar algo básico de lo que sí te gusta, de lo que no te gusta. Entonces, eso, fíjate que esa parte de convivencia con la gente, de convivencia, es que te va dando como más confianza a ellos para que expresen sus problemáticas. Y entonces ahí empezamos realmente a dialogar. Ahí empezamos a decir, ya no viene el gran científico, el gran investigador, y que bueno, pues quítate el sombrero o ponle la mesa muy bonita, porque no, sino o tengo resistencia porque me va a venir a descalificar mis costumbres. O tú que has trabajado mucho esta parte, o con colegas en la parte antropológica, que te engañan, o sea, tú llegas a hacerles una entrevista y ellos ya saben qué respuesta quieres escuchar. Exacto. Y es lo que te están diciendo. Entonces, en realidad están fingiendo. Y todas tus investigaciones son vacías, porque no tienen ningún sentido, ¿no? Entonces, ya cuando en realidad te involucras con ellos tienen pues otra forma de percibirte, de tratarte, es cuando empieza a fluir, ¿no? Y entonces ya te llaman, ¿no? O sea, me llaman y me dicen, oye, Angélica, porque ni tan siquiera, oiga, doctor, no. Oye, Angélica, fíjate que tengo tal plaga, ¿y ahora qué hago? ¿No? Oye, fíjate que me dijeron que iba a haber unos proyectos para colectar leña, pero ¿cómo le hago? O sea, ya empiezan ellos a buscar, ya no es una búsqueda del investigador, del profesor, del docente, ¿no? Los dos. Sino que ya es algo mutuo, Entonces ahí es donde yo digo, vamos caminando, ¿no? Sí. No en todos los lugares, no se construye, me dicen ahora los estudiantes en la universidad, pero ¿cómo se construye todo este proceso de la vinculación, de la interculturalidad? Haciéndolo y trabajando día con día. Entonces, no vas a llegar a la comunidad y ya mañana ya te van a decir, no, o sea, son años, de verdad, son años de trabajo que pues te van, ahora sí que generando una huella, ¿verdad? Y eso ya es lo que te permite, pues, incidir en ciertas problemáticas que ellos van teniendo y que te das cuenta qué tan emotivo es para ellos que decidan. O sea, que no llegues y les digas, es que tú debes de hacer la parcela de así, redondita, bonita, así, porque es que si no queda así, si no se queda mal mi estadística, ya no checa, ¿no? No, o sea, yo la quiero poner en esa ladera y en parte quiero poner estas plantas porque y ahí te das cuenta de otra cosa. Todo lo que estudié aquí en la UAM, que si ecología, que si relaciones, parásitos, microbiología, lo que quieras, la gente lo sabe. Exacto. Entonces tú llegas y es que esta tiene una plaga porque es así chiquitita, mira, y esta se come así, y pero es que esa ya es grande cuando es mariposa. Pues todo el ciclo del insecto lo saben, ¿no? Y tú dices, y yo tanto que estoy estudiando que si los lepidópteros, los comiópteros, los himenópteros, y ellos pero rápido, ¿no? Entonces ahí es donde se da esta paridad en el conocimiento, ¿no? Y empiezas a respetar y a admirar de mi parte, de verdad, todo lo que la gente sí sabe y te comparte ya después, ¿no? Estaba recientemente en un viaje, en un camino que ellos me invitaron para hacer un sendero, y yo les preguntaba, oye, ¿por qué se llama la comunidad aguaje? ¿No? Yo así como el guaje, yo pensé que era como una planta, me iban a decir una planta. No, dice, es porque aquí en esta comunidad había 8 ojos de agua y antes se les denominaba aguajes a los ojos de agua. Ahora ya nada más tenemos 2 ojos de agua. Y entonces queremos ir recuperando mucha de la vegetación que había. Entonces ahí va esa relación de lo que me preguntabas hace rato, Ceci, de, bueno, ¿qué onda con la biología y la interculturalidad, no? Pues justamente tiene toda la relación, todo que ver, porque todo lo que comen, todo lo que respiramos, todo lo que consumimos, tiene que ver con esa naturaleza, y esa naturaleza, recientemente yo leía unos artículos
que todo el territorio mexicano estamos hablando de, sí, 180 áreas naturales protegidas, 185 ahora, pero solo es el 10 o el 12% de áreas naturales protegidas en México. Entonces, el otro 88% está en manos de muchas comunidades, de muchas comunidades, desde el norte del país hasta el sur. Entonces, es necesario tratar de trabajar con ellos para que todos, no ellos tan solo, ni nosotros, sino todos nos veamos beneficiados de todos esos servicios que nos da esa naturaleza. Pero es como un trabajo en un apostolado, porque en realidad en el mundo en que vivimos todo está en contra, ¿no? ¿Por qué regenerar un suelo si podemos sembrar una cosa tecnológicamente controlada para que haya grandes sembradíos de un maíz, por ejemplo, uniforme, ¿no? Y en un beneficio de pocos se daña un ecosistema. Ni siquiera es que se dañe a un grupo social, se daña un ecosistema donde está interviniendo también la cultura y la gente que vive ahí. Sí, es una tarea titánica, como mencionas. Es decir, porque es más fácil, y yo de verdad lo he palpado con colegas, con compañeros en la propia universidad, que sí se dice, ¿no? Que yo soy muy intercultural, yo hago tales actividades, pero en realidad es mucho esta parte de la ciencia, ¿no? Es decir, bueno, pues es que tantos puntos me va a dar tal artículo, tantos puntos me va a dar tal libro y tal congreso. Entonces yo voy a apostarle mis fichas hacia allá, ¿no? O sea, ¿a qué me estoy refiriendo? A que esta parte de la interculturalidad deja totalmente atrás el individualismo. Sí. Esta parte del yo voy a generar esta puntuación, yo voy a publicar para que tenga yo mis puntos, mis becas, mis estancias, lo que sea, y el otro, quién sabe, ¿no? ¿Cómo le va a ir al otro? Pues hay que lo vea, ¿no? Yo ya estoy construyendo lo mío y después, ¿no? Entonces, esta parte colectiva es tan difícil, o sea, aparte de la interculturalidad que estamos hablando, de los paisajes, de la complejidad de los ecosistemas, la parte de el trabajo en equipo, que sí es una cosa que la UAM nos pone de frente desde el primer trimestre. El primer momento. Te dice, a ver, equipos, ¿no? Y equipos con una... ¿Con quién sabe quién? Sí, con un arquitecto, con el que quiere idea de un arquitecto y el que tiene medicina y el que tiene una sociología, ¿no? Entonces, ahí empieza uno a ese trabajo interdisciplinario que recientemente entré a un curso aquí a la UAM sobre el sistema modular y yo incluso, después de 25 años de haber salido, 25 años de haber salido de la UAM, no sabía cómo nos habían metido como un chip. Para mí es así como, te metieron un chip del tema del sistema modular, de la investigación y de la resolución de problemas. Yo decía, qué bien lo hizo la UAM, porque yo no sé cómo lo hizo, pero no sé cómo lo hizo, ya se aplicaba, ¿no? Y entonces ahí es que ya te das cuenta de este trabajo interdisciplinario, este trabajo colectivo, que después también se difunde, ¿verdad? Después se disemina, ¿no? Y ya hay envidias y ya, como en todas las instituciones pasa, pero al menos eso sí te siembra el agua, ¿no? Te siembra el agua. Sí, justo te iba a decir, fíjate que hay veces que se piensa que solo porque llegas a la comunidad, entonces absorbiste lo que el chip metieron del trabajo grupal en sentido comunitario y resolución de problemas, pero te das cuenta que cuando te cae el chip lo llevas a muchas cosas. Parte de este proyecto de divulgación es producto de un trabajo que yo hice comunitario en Xochimilco muchos años, donde me di cuenta que todos los que vamos a las comunidades, a los primeros proyectos del TID, vamos a preguntar, nos abren su casa, que es Xochimilco, Milpalta o lo que sea, y luego nos regresamos a decirles qué pasó. Así es, ¿no? Así es. Y dije, bueno, vamos a dar alguna respuesta por varias vías, pero sí he visto que el trabajo de equipo
es algo que te da para toda la vida, Sí. porque siempre vas a trabajar en equipo y vas a tener que entender que unos están más capacitados, otros menos, tú también puedes estar muy poco, que otros te van a compartir, pero el construir algo en conjunto deja un bienestar emocional Sí. que contribuye a la Cierto. humanidad y no te das Cierto. cuenta hasta que pasa el tiempo que no todo te va a beneficiar económicamente, Así es. sino que Sí, te deja un sí. bienestar emocional, saber que algo contribuiste con los otros y que a lo mejor no va a tu crédito, Incluso. ¿no? Sí, Sino- sí, no, definitivamente estoy de acuerdo con lo que acabas de mencionar. Fíjate que tenemos un proyecto ahí en la universidad, en el cuerpo académico en el que pertenezco, y hace 3 años, casi ya 4, observamos un espacio de un vivero totalmente abandonado. Ujú. Era para una licenciatura y los maestros dijeron, no, pues no nos interesa estar trabajando en ese espacio, y se abandonó, pero 6, 7, 8 años, estoy hablando que Antes estaba no dijeron, abandonado. ponle cemento y haz un salón para... Porque estaba muy cerquita de una pequeña reserva que está ahí, yo creo que se Ujú. detuvieron por eso, Ajá. pero de verdad era así. Hasta que dijimos nosotros, bueno, ¿y por qué no lo vamos a recuperar y hacemos algo? Producimos arbolitos, vemos algo de hortalizas. Sí. Sí. No, hombre, 1000 trabas administrativas, que para qué, Ujú. que quiénes, que no hay presupuesto, es que no estamos pidiendo presupuesto, no estamos pidiendo acceso de hacerlo. Pues de verdad, mira, los profesores nos organizamos, psicólogos, antropólogos, comunicólogos, sociólogos, nosotros los biólogos, ahí fuimos, los sábados, los domingos, como dices, El tequio. el tequio, eso es, así fuimos, ¿no? Ajá. Y la pala y el asadón y la carretilla y los guantes, a ver, todo, limpiamos, hicimos, y ahora es un espacio en el que los estudiantes llegan a hacer su servicio social, Fíjate. ¿no? Ya tenemos una milpa generada, construida, huertos, lombricomposta, producción de muchos árboles, tanto forestales como comestibles, como unas arbolitos de algodón, ¿no? De la planta de algodón, que empezamos a ver y nos los trajeron los estudiantes, nos traen semillas, mire, de mi comunidad, empiezan a crecer, ay, sí, ponlos, ¿no? Así como, sí, ponlos, van a crecer ahí. De repente crecen, ya tienen sus flores, No, y les qué ves el maravilla. fruto y dices, ya se puede hacer una blusa de algodón, o sea, todo este proceso, ¿no? Ya empiezan a hacer videos, ponen los letreritos en lengua originaria, o sea, y te das cuenta de ese trabajo colectivo, de esa interculturalidad, que no me da puntos, no me está dando dinero, no nada, pero es esa gran satisfacción de los estudiantes te dicen, oiga, entonces esas relaciones de protocooperación, de mutualismo, de términos de... Vamos al vivero. Entonces ahí ven ahí los está. insectos, y ahí ven las bromelias, ven los musgos, ¿no? Las serpientes, ¡ay, la serpiente! Pues sí, pues... No, y a lo mejor alguien puede sacar un artículo sobre Claro, eso y tener claro. puntos, pero también está contribuyendo en algo vivo, real, concreto, Por supuesto. Que se está alimentando y que se está reconfigurando constantemente según quien intervenga. Así es, ¿no? así es. Y como decías hace rato, ese tema de qué es lo que piensa el otro y cómo lo ve el otro, son las diferentes habilidades que tenemos. O sea, yo hay veces veo la planta porque como bióloga digo, pues verde y 5 frutos y coriácea y empiezo, ¿no? Dicen, no, pero se come, y el otro dice, no, pero es que es para un ritual. Exacto. Entonces te vas dando cuenta de realmente cómo se van combinando todas esas habilidades, ¿no? Y yo a veces pues, no sabía agarrar el asadón, ¿no? Yo digo, bueno, sí soy bióloga, pero tampoco era así como del machete, ¿no? Sí. No, es que se agarra así y se afila así. Y mira, mejor hay que hacerlo de 6 a 8 de la mañana para que no esté el sol quemándote a esta hora, o la semilla ya no O esto se que hablábamos de las cigarras y los grillos, ¿no? Tú dices, ahí están los grillos, sí, es que nos anuncia. Así. Los animalitos nos están anunciando un cambio de temperatura, un peligro, Sí, una llegada de otra especie, ya puedes cosechar. Entonces entender cuáles son esos códigos, ese lenguaje que va más allá de la lengua tzotzil, por decir algo. Va más a qué pasa en ese mundo, en esa cosmovisión del mundo. Eso es delicioso. No, yo me imagino que estás impresionante. fascinada, pues si no, no te hubieras quedado por allá. Hay varios egresados de la UAM de diferentes disciplinas
que llegan a comunidad y no vuelven a salir y contribuyen ahí, y sí, a lo mejor no están en la lista para los Nobel, ¿no? ni hicieron un documental para los grandes concursos, pero están perdidos en el mundo mágico de la realidad social en la que seguramente vivimos. Has de conocer, Ceci, al doctor Carlos Joel Cortés, ¿no? Claro, Carlos del Cortés, proyecto de ¿no? Chiapas. Del proyecto de Chiapas, ¿no? Sí, claro. Entonces acaba de publicar su libro, lo fue a presentar a Chiapas hace unos 4 hace meses, poquito, ¿no? Que se cumplieron tantos años. Yo me lo leí y digo, 40 años, o sea, no son 3, 5, 10, o sea, los niños de 25 son cortos. A los 40. Carlos Cortés va y viene, pero está Joel Herrera en las clínicas de salud de Chiapas, que fue a hacer su servicio social y se quedó para siempre elaborando un proyecto que es de la UAM, trabajado en comunidad con las parteras y los médicos, juntando esta sabiduría de la ciencia universitaria junto con los saberes ancestrales de las matronas y construyen una medicina en conjunto. Eso ¿no? es súper. Oye, y ahora que estás transportando esto acá con nuestros jóvenes universitarios en la UAM Xochimilco, toda esta experiencia con los alumnos de ¿qué trimestres están? Estamos quintos, con cuarto y décimo. Cuarto y décimo. ¿Cómo lo viven? ¿Cómo lo están experimentando? Fíjate que están sorprendidos. Están sorprendidos porque sí, en realidad, como que está muy acotado el tema a lo natural, a lo académico, a la investigación pura y dura, ¿no? Entonces yo les comentaba que es muy bueno y que necesitamos de todo eso, sin duda, ¿no? O sea, ahorita me dicen a mí, oye, ¿cómo crece y con qué restauro aquello? Y todo, porque todo ese conocimiento que se generó hace 25 años cuando yo inicié los posgrados, tengo conocimiento, ¿no? Cuándo florece, quién se lo come, cuánto crece, su madera es más dura, todo eso lo estudiamos y ahora lo podemos compartir, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero el tema es que sí están muy emocionados los estudiantes de ver esa otra cara de la moneda, ¿no? O de abrir una pequeña ventanita, así como de asomarte y de decir, eso existe así, y va a tener relación, y me voy a tener que enfrentar a eso, y cómo le haría yo si en vez de, lo que mencionabas hace un momento me sucedió en un aula, me dicen, pero irles a hacer las preguntas y después ya no regresar, eso es malo. Digo, sí es malo, es terrible, pero también en el primer trimestre, como un docente de tronco interdimensional les dice, tienes que regresar a dar el resultado y el conocimiento, es muy difícil, o sea, es algo que también se tiene que ir construyendo, no se puede dejar la responsabilidad en los del tronco interdimensional. No, y apenas en un trimestre, son 12 semanas, no, o sea, tampoco, pero al menos sí tener como algunos elementos. Como códigos de respeto. Sí, al menos que diga, ¿sabes qué? Este programa, usted puede visualizar muchos de los resultados que da la UAM desde el tronco interdimensional en muchas áreas en este programa. O sea, que tuvieran eso, mira, la gente queda satisfecha y difundimos, ¿no? A la vez difundimos todo lo que se está haciendo aquí en la UAM y a la vez les das esa respuesta y tú mismo vas construyendo esas cadenas que te van permitiendo ir compartiendo más conocimiento, ¿no? Ajá. Entonces, sí, esto del sistema modular, creo que cuando llegan es abrumadora tanta información. Te cambia la vida porque tú vienes de un maestro que está enfrente, que te dice lo que va a hacer en el examen y de repente llegas y te dicen, tú opinas, tú construyes, no me hables de usted, haces equipos con quien no conoces y además de una manera muy rápida tienes que elegir un tema que puede ser un problema, que lo vas a abordar y lo vas a resolver y además tienes que hacerlo en 12 semanas y ya llevamos 2. Entonces es mucha información, pero creo que una construcción constante y ahora nos toca el segundo y recuerden que esa realidad que está afuera no es un objeto, no es una circunstancia aislada, hay personas que van a darnos la entrada a su información de su vida. Le digo, es que imagínense, llegas a tu casa y te dicen, ¿me deja pasar? Dígame cuántos trastes tiene, cuánto papel del baño usa y me voy. No, a ver, esa persona en esa familia, en esa casa, usa un tipo de papel del baño
come a ciertas horas, tiene sus códigos de comportamiento, sus rituales, y como tales tengo que descubrirlos, no juzgarlos, observarlos, respetarlos y ver cómo lo integro a mi vida y cómo lo que yo tengo contribuye a mejorar la vida de los otros. Ese último punto. Ese es el sistema modular. Ese último punto de cómo contribuye. Sí, he entendido más o sí, menos. no, por supuesto. Y cómo contribuye es justamente ese final, esa semana 12, donde ya todo el mundo está, tanto los profes como los estudiantes estamos parados de pelos. 3 semanas sin que dormir. dicen, sí, y ya lo voy a presentar. O sea, ahí es un momento clave. Fundamental. Porque pueden incluso invitar a la comunidad. A las familias y decirle, ¿sabe qué voy a presentar? Lo que vine a comentar aquí, lo que usted me compartió, ¿no le gustaría? ¿No? Y ahora con las redes sociales y con todo esto que nos dejó la pandemia, pues pones tu celular y se lo estás transmitiendo, si es que no pudo venir el lanchero, ¿no? Entonces, eso es realmente tener como que esa intención de trabajo colectivo, de la vinculación, de dar respuesta, ¿no? Porque le damos respuesta al maestro para que me dé la nota. Me doy respuesta yo porque tengo mi trabajo modular, pero el trabajo en la sociedad, en la comunidad, ¿cuándo lo devuelvo? ¿No? Entonces yo creo que poquito a poco, tampoco te digo es así como que ya, o si no se puede, bueno, el trabajo sintetizarlo en 3 páginas y llegar otra vez y decir en una asamblea, ¿no? Miren, les traje lo que se recolectó, va por aquí. Claro, y estamos hablando de comunidades rurales, ¿no? Pero también la sociedad, recuerdo, yo estudié en el 85, me tocó el terremoto estando en la carrera, y lo que nos dicen los maestros, váyanse a la colonia Roma a ver cómo pueden ayudar. Nosotros de diseño, ¿qué puedes ayudar? Llegamos y lo que se nos ocurrió preguntar, ¿y usted qué realidad tiene? Pues se me cayó mi casa, se me murió un tío, ¿no? ¿En qué nos pueden ayudar ustedes, diseñadoras? Fue un reto y un toparnos en 8º trimestre con la realidad de y cómo, qué ayudo, ¿no? Nos regresamos muy, muy impactadas porque en realidad no teníamos esa realidad. Nosotros vivíamos en una zona que no se dañó y sí llegamos a ponernos a disposición, pero ni siquiera sabíamos qué podíamos hacer y nos contestaron feo porque no nos van a contestar bonito. Pero sí me dejó muy marcada porque me di cuenta que ya estaba yo en 8º y no me había dado cuenta ese ejercicio cada trimestre de ir a buscar una problemática. Y cuando me encontré con una, fue muy fuerte, ¿no? Lo tengo muy grabado. Y era en una zona urbana, en mi realidad, en mi ciudad. No me quiero imaginar cuando llegas a una zona seri, o con los tarahumaras, o con los huicholes, o con los de Chiapas, que es como muy conocido los de Chiapas, ¿no? Pero llegas con los huicholes y llegas a emborracharte, a ver, es como que me des peyote nada más porque sí. O sea, entender todo eso, respetarlo y bajar un poco la arrogancia de vengo de una universidad y sé más, es toda una construcción. Y si todos tuviéramos la oportunidad de reparar en decir, a ver, yo cuál es mi realidad, no es más valiosa que la otra, es otra. Entendámonos en la diferencia. Las circunstancias de la vida actualmente creo que nos han topado con eso, ¿no? De qué tan cercanos somos y qué tan diferentes y qué tan tolerantes y respetuosos debemos ser de los otros. Y este trabajo que tú haces es un constante enfrentamiento a soportarte, no juzgar. Sí, y además esta parte de la inclusión, de la no discriminación, de la, como mencionabas, del respeto, de la tolerancia, que hay veces es bien difícil porque tú estás pensando, tú estás viendo la problemática totalmente de otra perspectiva y tú ya quieres incidir y dices, es que debería de ser así, ¿por qué no recolectan las muestras de agua y las llevan al laboratorio y se quitan de tanta disentería y de tanta gente que está aquí, ¿no? Cuando el otro dice, espérate, o sea, ellos nunca han ido a un hospital, ¿no? Entonces cuando dices, a ver, sí, ¿no? Respira, piensa y incluye
todos los comentarios de lo que te están diciendo, ¿no? Entonces, llegaba yo recientemente, hace como 3 años, llegué a una comunidad y estaba en la zona más alta, como a 2.800 metros, y yo con chamarra y mis botas y todo, ¿no? Y veo los niños así pequeñitos, descalzos, y yo, pero, o sea, te da un shock y dices, yo tan aquí cubierta y aquí, ¿no? Sí, sí tienen frío y sí están, ¿no? Pero, y te empiezan a compartir, ¿no? Y ellos son los que te guían y te dicen, mire, por acá está la planta tal, o por acá está el agua contaminada, por acá es que mis borreguitos también se están muriendo. O sea, fíjate cómo piensan en todo su entorno y no nada más están pensando en su salud, también en la de sus borreguitos. Porque son uno con el otro. Claro, porque de ahí sacan su lanita y de ahí hacen sus shoes, ¿no? Sus faldas. Oye, otra cosa, ahorita que me estoy acordando que nos trajiste unas fotos, ¿las podemos pasar para que nos muestres un poco cómo es el mundo donde andas? Bueno, ahí ya están un poquito revueltas, pero tenemos de todo un poquito. Bueno, ahí tenemos, es una asamblea ejidal, ahí en el ejido El Aguaje, muy cerquita de San Cristóbal de las Casas, en donde llegamos a entregarles justamente lo que mencionaba hace rato, Ceci, un informe del trabajo de campo que hemos estado realizando en sus parcelas, ¿no? Ellos tienen 1.300 hectáreas de bosque, y recorrimos para aves, para anfibios, reptiles, y ahí les fuimos a dar el documento y a pues exponerles que seguimos en interés junto con estudiantes, porque ahí también aparecen estudiantes y docentes, en donde estamos trabajando, ¿no? Ahí es el espacio intercultural que les digo, estamos tratando de recuperar una casa tradicional con saberes igual de estudiantes, de docentes, ¿no? Que dicen, bueno, pues en mis comunidades es así, se trabaja con tales materiales, y entonces empezamos a buscar qué hay, ¿no? Son fotografías de algunos cursos que se han tomado, fíjate, la relación de lo que mencionaste hace rato del diseño y demás, ¿no? Aquí fue un curso de bordado, de hacer los bordados de jitomates, de chayotes, de hombres y mujeres, ¿no? Y entonces decir, lo que comemos también es simbología y tiene algo que ver, ¿no? Ahí está la casita toda abandonada, con basura y demás. Dijimos, vamos a reconstruirla. Nos visitan diferentes estudiantes de las universidades. Ahora tenemos varias universidades Benito Juárez ahí alrededor y llegan a solicitarnos algún apoyo, sobre todo en la parte forestal, en la parte agronómica. Mira, ahí están los bordados de las estudiantes, ¿no? De cómo se les enseña en lengua originaria, ¿no? Cuál es la puntada 1, 2, 3, y este tipo de transmisión de saberes, ¿no? Ahí está ya la reconstrucción de esta casita tradicional que queremos ponerle un techo de un pasto que se llama el pasto Jovel, que incluso San Cristóbal de las Casas se le llama Jovel, vamos a Jovel en vez de San Cristóbal de las Casas por ese pasto, y que bueno, estamos tratando de cultivar para poner ese techo, ¿no? Y pues estos espacios de convivencia, lo que decíamos, no es una casita aislada, un lugar ahí, sino que llegan de las diferentes licenciaturas en las fiestas del Día del Maíz, ¿no? Fue esa fiesta del Día del Maíz en septiembre, a finales de septiembre, y todas las licenciaturas y jóvenes llegan con tamales, con tortillas, con tostadas, o a hacer el atole, o a hacer el pozol, ¿no? Y entonces ya son espacios de convivencia, aparte de que pueden dar algún diseño, alguna forma, pues que uno lo ve más arquitectónico, demás, ellos lo ven como un espacio de convivencia, ¿no? Entonces es muy sorprendente que se lleguen a acercar y que estén ahí haciendo las tortillas, las y los jóvenes, no solo las mujeres. Entonces eso es lo que estamos trabajando ahí en ese pequeño espacio que le hemos denominado espacio intercultural, porque justamente hay muchas profesores y muchos estudiantes y muchas actividades diferentes, que iniciamos pensando solo en huertos y solo en temas como más biológicos, pero de repente ya llegaron, que por ahí creo que hay una foto de de una calabacita,
ay, no me acuerdo cómo, Guaje. sí, como guaje así, sí, fuertecito, y ahí es donde se toma el pozol, ¿no? Entonces yo la asociaba como una planta comestible ya, pero no, dice, deja secar toda la calabaza y se hace dura y ya se limpia, se le da este proceso y de ahí se hace una vasijita para tomar el pozol, ¿no? Entonces, aprende uno, Sí, o sea, claro. todo este trabajo. Además, sí. Si regresamos a esto que en el 94 con ese movimiento zapatista surge la visibilización de los grupos indígenas, lo que parecía una guerra de algunos se ha convertido en darle visibilidad a los pueblos originarios, a que tengan una presencia, un derecho, una observancia de sus culturas, de sus creencias y ponerlos en la mesa como parte de todos los individuos, como nosotros, que tienen derechos, que tienen obligaciones, pero que también participan de la construcción social del mundo, porque no son los indígenas de Chiapas, o sea, son de todo el país, de todo el continente y de todo el mundo que no estaban vistos, ¿no? Entonces, trabajo como el que tú haces y todos aquellos que están en esta tomar la decisión de que existe la interculturalidad es, como le llamo, un apostolado. O sea, pongámonos todos en la mesa, todos somos parte de la vida y todos tenemos capacidad de opinar, de decidir y de construir. Así es. Un mundo mejor, y parece... y de pelearnos, de lo que decías hace rato de los conflictos. O sea, siguen habiendo conflictos. No quiere decir que todo está color de rosa y todos nos decían, ay, sí, qué bonita estás, Angélica, y está súper bien lo que tú haces. O sea, también hay esa parte de la crítica, ¿no? Y decir, es que no es así como tú lo estás planteando. Hay que plantearlo de esta manera. ¿Y por qué no lo hacemos de esta otra? Entonces, de verdad, dentro de los propios profesores, de todos los que conformamos este cuerpo académico, igual, seguimos en ese diálogo constante, en esa comunicación que nos permita ir ampliando los horizontes, ¿no? Ir atendiendo esas necesidades y no tan solo entre nosotros, llegamos a la comunidad y nos dicen otras cosas, ¿no? Nos piden otras cosas. Entonces, diferente trabajar con los jóvenes, trabajar con las mujeres, ancianos. Con los ancianos. Entonces, sí, se vive. La interculturalidad, cuando dicen, bueno, ¿qué es interculturalidad? Pues hay que vivirla para saber qué es. Hay que vivirla porque si nada más la lees o la escuchas o en el discurso incluso escribes, pues ahí es algo como maquillado, ¿no? Como ahí sintético. Pero ya a la hora de ejercerlo es que realmente te das cuenta de las problemáticas que están detrás y que tú tienes que empezar a buscar un camino alterno, camino alterno que construya también y que dé solución a los problemas, porque la gente pues lo que sigue queriendo es solucióname, ¿no? Ayúdame, yo quiero hacer esta otra actividad, ¿no? O sea, incluso tuvimos un pequeño taller con unas mujeres y hablábamos de los jardines medicinales y todo eso, y yo dije, pues ya se terminó el proyecto, ya aquí está la parcela y ya hicimos los talleres y ya... Pues no nos fueron a buscar, Ceci, y nos dijeron, es que queremos ahora con el COVID hacer pastillas, hacer gel, hacer shampoo, hacer jabones, con todas esas... Pues ahí nos tienes buscando una persona que nos ayude a transformar esas plantas medicinales en ciertos productos que ahora ellas ya le pusieron su marca y ahora ya están buscando cómo patentar, pero ellas, ¿no? O sea, ya no es una cosa, te traje la parcela y ahora mira, tienes que hacer esto y aquí está tu marca y ahora vístete y ponte, porque el folclore también existe, ponte aquí y la foto, y a la hora de la hora es todo, pues eso, ¿no? Sí, un maquillaje nada más, ¿no? Entonces, sí hay muchos temas de donde trabajar esta parte de la interculturalidad. Sí me ha tocado desde el tema biológico, yo estoy súper encantada y a mí me motiva, me gusta y este tipo de momentos para transmitir, los agradezco, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué se me hace muy lindo? Que esto de la interculturalidad y como lo manejas y muchos más, es intervengo contigo en la medida que me lo permites para que tú puedas empoderarte
y hacerte cargo de tu vida con lo que yo te puedo colaborar y que tú también me das, porque a mí me va a dar poder hacia mi persona, saber algo que yo no sabía de ti y de cómo es tu mundo. Entonces, yo uso una palabra que ya hasta voy a caer gorda, pero son actos amorosos, en el sentido de ser humano con el otro, querer lo que el otro quiere y absorber del otro para ser mejor persona, y entonces contribuyes con los demás. Pues sí, soy cursi, que quieren, pero creo que va más allá. O sea, el conocimiento, si lo compartes, es un acto bondadoso. Y esto que estás haciendo se me hace muy lindo. No solo tu trabajo, sino cómo lo compartes, porque se ve que te encanta. Ya me imagino los alumnos que tienen la oportunidad de ahorita tener la experiencia contigo aquí en la UAM Xochimilco, pues es un privilegio. Están contentos. Sí, pues esto da para muchas más charlas. Yo espero que sigan lo que está haciendo Angélica, que busquen sus artículos, si la googlean seguro aparece, y ahí van a ver artículos científicos y también trabajo en campo de divulgación, y bueno, yo celebro que haya egresados como tú, porque eso pone más en alto la institución de la que yo egresé y con la que estoy trabajando, y bueno, pues nos tenemos que despedir. Te agradezco muchísimo la visita aquí en el foro de TV UAM, en el proyecto de charlas de divulgación de la ciencia. Y bueno, me despido y de ustedes quienes estuvieron aquí acompañándonos, que no se atreven a hacer preguntas, pero nos ponen corazoncitos y manitas. Quiere decir que les gustó estar aquí. Ojalá y les deje mucho esta charla. Y bueno, me despido agradeciendo al equipo de TV UAM que siempre hace posible estas transmisiones. A nombre de la doctora Marta Flores, quien es nuestra coordinadora de extensión universitaria, de la doctora Angélica Buendía, secretaria de la Unidad Xochimilco, y del doctor Francisco Javier Soria, quien es el rector de la unidad, a Tere Núñez, que nos hizo el contacto con la doctora Camacho para que tuviéramos esta charla, y bueno, a todos ustedes y a mi equipo de servicio social por el apoyo. Muchísimas gracias. Nos vemos el jueves, donde vamos a tener la oportunidad de entrevistar ahora jóvenes que hacen todo lo posible por rescatar lo que es la tradición, y en este caso un colectivo de jóvenes de Tepepan que están tratando de registrar lo que es este pueblo maravilloso con su colectivo Tepepan Vive, y les damos la oportunidad de que también nos compartan qué están haciendo. Pues muchas gracias, nos vemos pronto, los espero el jueves a las 2 de la tarde. Muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego, Angélica. Buenas tardes, gracias.